Muy buenas noches, bienvenidos a Café Ufológico. Muchísimas gracias por un viernes más de esta edición de 12 años. Gracias a Radio Ciudad de Merlo, gracias a radiolacartelera.com.ar por retransmitirnos. Radio Ciudad de Merlo auspicia este programa Café Ufológico, que es un programa de carácter científico que estudia el tema de los ovnis, los misteriosos platos voladores, y de las civilizaciones de otros planetas, como yo así lo llamo, porque no me gusta más llamarlos extraterrestres. Hay muchas noticias circulando. Ya sabemos que Estados Unidos sigue negando de manera sistemática y de carácter político la existencia de los ovnis o de los platos voladores. Siguen insistiendo en que no hay pruebas evidentes, aunque el mundo científico psíquico, a través de los testimonios de las diferentes personas, dan cuenta de esa existencia. La ciencia dura aplica un método persuasivo para convencer al mundo de que los gobiernos de orden mundial son los únicos que existen, cuando en realidad existe el gobierno de la psique, de la espiritualidad, de la ciencia metódica, que a través de los telescopios como el James Webb siguen descubriendo millones y millones de estrellas, de planetas. Luego vamos a escuchar una locución de el gran Carl Sagan, acerca del gran Carl Sagan, que decía que existen cientos de millones de planetas, de soles, y él se preguntaba cómo en toda esa cantidad de cientos de millones no es capaz la materia del universo de crear otra vida orgánica. Y por qué no, si hay una vida orgánica, una vida humana, quizás diferente a la nuestra, pero vida humana al fin. Bueno, esa es la pregunta fundamental de Carl Sagan, que comparto, un gran maestro. Y cómo la política, porque yo lo llamo la política WAP, como lo llaman ahora, o la política OVNI, no entiende esos puntos de referencia. Inclusive cuando a través de la Voyager Carl Sagan envía un disco de oro con con una numeración específica que es universal en el sistema del universo, como es el 1-0,
Ahora los científicos dicen que esa numeración algebraica yo lo digo algebraica, bueno, esa numeración astronómica que pueden entender toda civilización medianamente inteligente, no sirve, no es verdadera, porque consideran que ¿cómo es posible que otra civilización pueda entender nuestras matemáticas? Porque nuestras matemáticas se refieren a una forma de ser muy particular que tenemos nosotros. ¿Y cómo sabemos si la forma particular nuestra es la que entienden ellos? Una explicación bastante absurda, porque Carl Sagan, muy inteligentemente, usa una numerología que es inherente a todo lo que es el universo. Pero lo siguen negando, lo siguen negando. Y bueno, por eso yo digo y subrayo, es una manifestación de manipulación de tema político. Yo ya no le digo más de tema ovni, tema político, porque quieren resguardar sus pensamientos. Como decía Pitágoras, yo prefiero... ¿Cómo era que decía? Que se me olvidó. Dice, bueno, yo prefiero el bastón de la experiencia, decía Pitágoras, al carro de la fortuna. Los filósofos viajan a pie. Buenas noches, don Omar. ¿Cómo está usted? Lo vi saludando a la cámara. Obviamente, estoy saludando a nuestros oyentes, compañeros de todas las noches, de estos viernes de frío, estos fríos, fríos. Comparte las ideas de Pitágoras. Sí. El filósofo viaja a pie, el bastón de la experiencia. Totalmente, el bastón. Y no al carro de la fortuna. El bastón de la experiencia, mi querido amigo, es algo que durante muchos años y a lo largo de la historia se preservó. Hasta que alguien dijo que la juventud era el divino tesoro que conducía a la magnificencia del mejor estado. Y obviamente se equivocó, porque uno cuando es joven es impetuoso, es puro ardor, es energía, y en esa energía es el estallido, ¿no es cierto? Por eso también hay una frase famosa que dice que si aquel que no fue incendiario en su juventud no puede ser bombero en su vejez. Es verdad. Qué buena que está. Entonces es obvio que la experiencia conduce a un mejor bienestar. Hoy me gusta a mí la filosofía, y estas frases que encontré las vamos a volcar al audio del programa. No lo conozco este señor. P.D. Ouspensky, 1878-1947. Solo unos pocos tienen interés en usar esta vida para desenterrar su esencia y desarrollar el alma. Muchos mueren como llegaron. Qué buena que está. Sí, y es lo que yo digo, no es por... Aquel que no surca el campo no siembra nada. No siembra nada. Pero es muy bonito lo que dijo. Solo unos pocos tienen interés en usar esta vida para desenterrar su esencia y desarrollar el alma. Muchos mueren como llegaron. Nosotros, por ejemplo, Trevor, hoy no presente, Omar, quien les habla, Edgardo, Eduardo del Bono, Radio Ciudad de Merlo, que auspicia, porque a nosotros no nos cobra nada, lo auspicia del Bono, la radio, porque tiene un interés en desarrollar lo que él cree y volcar en su radio, en su empresa, una información de interés general para explicar el fenómeno ovni, porque una cosa es ver por televisión que hay mucho fake, todo, pero acá le damos duro porque entrevistamos un montón de personas de primer nivel, como trajiste vos, como traímos Cari de Genaro, Psíquica Alejandra, Gandino Campo, Daniel Padilla, que habla de las vacas mutiladas, y muchos otros más, el doctor Antonio Laceras, en otras oportunidades, y seguimos volcando información. Eso es desarrollar la esencia, ¿no?
Además es un abrir la mente en un campo que la gente no está preparada Exactamente. para entender. Esa es la misión del programa y de la radio, que sea educativo para que se pueda entender. ¿Sabe que le voy a contar una experiencia personal, si me permite? Diga. Desde yo hace 3 semanas, creo, 3 semanas y media, como mucho, tuve una experiencia personal enorme que me dejó lo que normalmente hoy los pibes dirían flasheado. Se flasheó. Sí, quedé flasheado. Salí a las 6:40 de la mañana y enfrente mío veo un enorme cigarro de un color verdoso, color con unas líneas plateadas en el medio, que iba muy lentamente hacia la capital federal. Desde entonces estoy absolutamente obsesionado con el tema. Pero lo digo de manera franca, ¿no? O sea, estoy obsesionado, tengo una obsesión. Dicen que cuando uno tiene una experiencia de este tipo, le cambia totalmente la vida. Le cambia totalmente los conceptos, claro, en cuanto a un montón de cosas, ¿no? Yo estoy o sea, a ver, dicen de que mucha gente se le da terror, miedo. Bueno, etc. pero psíquicamente ya cambió usted. Era más pasivo, ahora está eso lo activó muchísimo. Claro, pero eso tiene un poquito de miedo en el fondo. No, estoy maravillado. Maravillado. Yo, o sea, a ver, hay una creencia, ¿no? Uno tiene una fe. Yo soy católico, apostólico romano, tengo una fe que es mi religión. Yo creo en Dios, creo en Cristo, que es la luz, el camino. Pero después de haber visto esto, no es que dudé, creo más. Creo más, todavía creo mucho más, que esto es el camino, que es la luz, que en realidad somos seres que estamos destinados a otro campo. Claro, y eso me hace acordar a lo que yo siempre propongo, que es un nivel educativo a partir de la astronomía que tenemos, insisto, el James Webb en este momento, que viene otro más poderoso que el James Webb, ¿no? Que está enseñando muchísimo de astronomía. El Big Bang tiene 15.000 años, redondeando 15.000 millones de años, y a los pocos años en un nivel astronómico, se forman 2 galaxias. ¿Qué es lo que descubrió el James Webb? Y dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? En tan poco tiempo que se formen 2 galaxias. Entonces están pensando los científicos, a través de lo que visualizó el Webb, que esas galaxias existían antes que la nuestra. Claro, exactamente, existían antes que las nuestras. O sea que es totalmente misterioso, pero da igualmente una pauta para volcar. El gobierno ya se tiene que sincerar, tiene que responder a los cuestionamientos de la ciencia, a las dudas, discúlpeme, sí, y empezar a volcar esa información en los libros de texto, culturales, dar una exposición. No digo que nos llamen a nosotros, no, que llamen a los científicos, que comiencen a dar explicaciones, especialmente para los niños, que son lo que más van a arrastrar en el futuro, para los jóvenes y para todo el pueblo, ¿no? El gobierno tiene que tomar esa opción, no se puede dejar de lado. Yo creo que no. Y no le hablé de ovnis, le hablé de astronomía. Yo creo que no lo van a hacer porque no les interesa, porque no les preocupa, porque es además un tema que es tabú y que tiene un porcentaje muy alto de, digamos, de desconocimiento. Ahora, lo que sí creo que es responsabilidad nuestra hacerlo. Nosotros, los grupos... los grupos sí, estamos apoyando. Estamos apoyando, mandando mucha cultura. Y somos trabajadores, no ganamos fortuna, apenas ganamos para mantenernos, pero nos sentamos en esta mesa por hobby, porque nos gusta, porque tenemos una idea filosófica y de nivel humano. Somos muchísimos. Y son muchísimos. Somos muchos. Pero siempre la siembra entra por el televisor. Porque si vos haces un buen programa, don Alberto, y te sigo tuteando con respeto, si vos haces un buen programa de astronomía, le empezás a explicar a la gente la idea a través de los científicos, como en un rato vas a escuchar Carl Sagan, que hace muchísimos años lo decía,
lo que es la vida. Entonces van a empezar a entender que, uy, pucha, no, en tantos millones de estrellas y planetas hay otra vida orgánica, hay otros océanos, hay otras plantas. ¿Y por qué no otra vida humana? ¿Por qué vas a negar, don Alberto, la existencia de eso? Claro. No vamos a hablar de la guerra de la galaxia de Orson Welles, vamos a hablar de ciencia. Y le voy a refrendar esta frase de Bernardo Hussein. Escuche. Bernardo Hussein, por favor. Escuche. Los países ricos... espera que se me escapó. Ahí vuelvo. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico, tecnológico. Y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. De nuevo se me fue. Porque no lo hacen. La ciencia no es cara. Cara es la ignorancia. Bernardo Hussein, argentino, Premio Nobel de Medicina. Lo voy a volver a leer. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico. Y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara. Cara es la ignorancia. Bernardo Hussein, argentino, Premio Nobel de Medicina 1944. Exactamente. Esa es la verdad. La realidad es que el conocimiento nos hace posibles. Nos hace positivos. Posibles. Que es positivo, o sea, posibles y positivos. Positivos siempre somos en la medida en que tengamos buenos pensamientos. Sí, no, pero cuando a vos te entra algo fuerte, sos positivo, es como que venís de trabajar y te comes un buen guiso de lenteja. Un guiso de lenteja. Lo ataqué mal. Me voy a poner publicidad. Vaya a poner publicidad. Y bueno, así son las cosas. Tengo otras frases filosóficas mientras espero que Omar llegue al centro de operaciones ufológico de Café Ufológico. Pitágoras, prefiero el bastón de la experiencia que el carro rápido de la fortuna. El filósofo viaja a pie. Y esta de Friedrich Nietzsche es descomunal, te la recomiendo. El hombre profundo es visto como comediante. Mirá vos, porque para ser comprendido por los demás, debe simular superficialidad. Friedrich Nietzsche. El hombre profundo es visto como comediante, porque para ser comprendido por los demás, debe simular superficialidad. Friedrich Nietzsche. Renová los colores de tu hogar. Vení a Pinturerías Fiorentino. Brindamos asesoramiento y presupuestos personalizados para embellecer tu casa o comercio. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Pinturerías Fiorentino. Trae tu proyecto y nosotros le damos color a tu vida. Pinturerías Fiorentino. Te esperamos en Sarandí 620 Merlo Sur, Hipólito Yrigoyen 298 Merlo Norte y Perú 598 Merlo Sur. Pinturerías Fiorentino le da color a tu vida. Pinturerías Fiorentino, automotores, obra artística, decoración. Pinturerías Fiorentino, la primera pinturería de Merlo. Casa Central Sarandí 620 Merlo Sur, sucursal 1 en Perú 598, esquina Libertador Merlo Sur, sucursal 2, Hipólito Yrigoyen 298 Merlo Norte. Bolsas lisas e impresas de papel, baja y alta densidad. Polipropileno con pegamento, trabajos personalizados. Llamalo a Marcelo al 11 56 69 7793. 11 56 69 7793. Jorge Castronuevo, asesor de seguros. Autos, casas, integrales de comercios. Jujuy 561 Merlo.
Teléfono 0220-483-1263. Jorge Castronovo, asesor de seguros. Atención, Luceli Ford, repuestos para camiones, pick-up y utilitarios, parking Ford, Dodge, Maxion, MW, 25 años de experiencia en venta de repuestos. Luceli Ford, Constitución 769, teléfono fax 0220-482-0394, WhatsApp 15 38 65 20 40. Luceli Ford. Universo Smart, electrodomésticos, tecnología y hogar, celulares en 12 cuotas, tarjetas y créditos personales. Avenida del Libertador 799, esquina Perón, Merlo, frente a la estatua de San Martín. WhatsApp 11 6211 3039. Universo Smart, electrodomésticos, tecnología y hogar. Merlo Bulones, Avenida Presidente Perón 26297, esquina Pavón, Merlo Norte, frente a la Barrera de Córdoba. Herramientas especiales, eléctricas y neumáticas, herramientas para la construcción, la más alta en variedad de bulones, insumos para soldadura, carga de oxígeno en el acto. WhatsApp 11 61 02 31 69. Merlo Bulones. Veterinaria y semillería La Holandesa, desde 1954 y como desde hace ya 63 años, abre sus puertas en Merlo, ahora en su nueva dirección, Maipú 744, Merlo Centro. Pedidos al 0220-482-5310. Fábrica de toldos La Moderna. Cortinas, tapicerías, cerramientos, cubrepiletas. Venta de artículos de camping. Cerramientos en PVC, deslizantes, brazos invisibles. Más de 30 años de trayectoria demuestran su compromiso. Solicite presupuesto y asesoramiento gratuito en Suipacha 751, Merlo. Teléfono 0220-482-1616. Y en Francia, 812 Luján. Teléfono 02323 43 2767. También puede visitarlo en www.toldoslamoderna.com. Mecánica dental Nora Lencina. Arreglos en el acto, dientes fijos, cromos, prótesis, flexibles, acrílicos, limpieza de dientes, blanqueados, descuentos a jubilados y pensionados. WhatsApp 11 6871 1239. Mecánica dental Nora Lencina. Y sonríe ya.
Continuamos con el café ufológico y después de esta charla filosófica muy interesante que tuvimos con Héctor Omar Becia, vamos a volcar al audio la segunda parte de la historia de la semana anterior, del viernes anterior, que no pudimos completar por problemas técnicos. Era la historia de Claudia y su esposo, que hacen una excursión a Villa Ventana para conocer el Hotel Villa Ventana, que es un hotel con mucha historia, y una historia muy misteriosa. Y además ellos en la excursión tenían el propósito de llegar hasta las fosas de bendiciones, donde se supone que los mapuches eran bendecidos. Me pareció muy extraño que los mapuches llegaran hasta Villa Ventana, pero bueno, están un poco más al sur. Pero así es la historia. Y Claudia, con su esposo, tuvieron una experiencia terrible porque al acercarse, al llegar hasta las fosas de bendición, tuvieron experiencias terribles y muy misteriosas con personas, con dos guardabosques, aparentemente guardabosques, que se le acercaron a ellos preguntándole cuál era el propósito de su excursión, y ellos explicaron que querían llegar hasta las fosas de bendición, y bueno, le recomendaron que en ese momento no habían personas cerca de las fosas, y ellos aceptaron la cuestión porque le recomendaron que no hicieran fuego, porque ahí se producían muchos incendios, y si esto sucedía tenían que venir muchas dotaciones de bomberos, y la situación se volvía muy peligrosa y muy preocupante, ¿no? Ocasionaba muchas controversias. Y cuando ellos aceptan, se volcan, se agachan para juntar sus mochilas, y cuando alzan sus mochilas, estas dos personas desaparecen, no están más. Oh, cosa extraña, dice. Si estaban al lado nuestro, no se vio que salieran cabalgando, no se sintió el taconear de los caballos, y luego comenzaron cuando se fueron a sus carpas, a sentir voces, personas, luego personas que caminaban alrededor de su carpa, luego personas que estaban arañando sus carpas, y la situación se volvió muy misteriosa y muy peligrosa. Tenían muchísimo miedo. Tal fue el miedo que empacaron todo lo posible y salieron corriendo con mucho miedo hasta llegar al campamento, donde los esperaba como a las 3 de la mañana el guardián del campamento. Y bueno, se admiraron porque dijeron, ¿cómo a las 3 de la mañana el guardián del campamento estaba despierto? Es que él los estaba esperando a ellos,
Y así fue como le dijo el guardián del campamento, sí, los estábamos esperando porque sabíamos que la iban a pasar muy mal. Subieron en un momento totalmente inadecuado. Bueno, eso es la historia redondeando. Luego, y le dice el guardián del campamento que tomen su automóvil y que se vayan ya, porque la situación se podía poner aún más peligrosa. Fue así que tomaron su auto, salieron de la zona de Tandilia y se dirigieron hacia Bahía Blanca. En el trayecto el auto se descompone, ¿no? Pasan una noche de mucho frío, cierran las ventanas del automóvil para pasar la noche, alzan las ventanillas y de pronto sienten un frío brutal, y cuando se despiertan se dan cuenta que las puertas estaban abiertas de par en par cuando las habían dejado trabadas con los vidrios bajos. Muy pero muy extraño. Y ahora viene el análisis. Esto es un audio de a ver, ¿cómo se llama esto? Relatos del lado oscuro. Un audio de Relatos del lado oscuro que le agradecemos la participación con el motivo de informar y de dar a conocer todo lo misterioso de este suceso. El Hotel Villa Ventana tiene mucha historia de alta sociedad y tiene mucha historia de militares que allí lo ocuparon, especialmente durante la dictadura militar. Así que esto quedó como en archivo desclasificado. Sería interesante desclasificarlo porque reunió mucho, pero mucho misterio, muchas muertes extrañas y muchos conocimientos e informes de la dictadura militar que aún siguen ocultos y que evidentemente no quieren desclasificar. Sería interesante llegar a conocer qué es lo que pasó realmente en el Hotel Villa Ventana, que reunió a la alta sociedad europea también. Vamos a escuchar la segunda parte, que es muy, pero muy explicativa. ¿Qué le ha parecido a usted? Es un relato muy impresionante. Hay varias cosas de este relato que nos han llamado la atención. Por ejemplo, el lugar mismo. En este sitio, a principios del siglo XX, se construyó un elegantísimo hotel, el Hotel Villa Ventana. Era un hotel casino, dirigido a las clases más altas de la sociedad de aquel entonces en Argentina. Había una vía de ferrocarril que había sido construida ex professo para ello. Los operadores británicos de las líneas de ferrocarril, junto con inversionistas argentinos, entre ellos Ernesto Törnqvist, diseñaron y construyeron este hotel. Impresionante. Los más altos estándares. Los muebles habían sido traídos de Francia, de Inglaterra, había mármoles italianos, vajillas de Bavaria, en Alemania. Se había diseñado todo para el mayor esplendor. Telas finísimas. La construcción misma era gigantesca, 150 habitaciones, varias suites. Y curiosamente no había tantos baños, solo había 46 baños, aun cuando había 150 habitaciones, pero bueno. El lugar fue diseñado pensando en el mayor esplendor. Piscina, canchas de tenis, salón de juegos, comedores, cocinas espectaculares, paisajes hermosos, todo lo mejor que se pudiera. Una vez abierto, sin embargo, el hotel no fue tan exitoso como usted se imagina. Apenas 6 años después de su inauguración, se cerraría para siempre. Sin embargo, la historia de esta región se remonta mucho más atrás en el tiempo. Con la llegada de los primeros evangelizadores españoles y colonizadores, comienzan a conocer historias que la gente de ahí contaba. Los pueblos originarios de la región de la Sierra de la Ventana explicaban sucesos que se daban en ese sitio y que tenían que ver con unas entidades espirituales a las que ellos llamaban Huilichú y Huecufe. Estas entidades espirituales se consideraban malignas y tenían características tan peculiares que los primeros frailes llegaron a pensar que se trataba de demonios y por ello le asignaron ese valor. A lo largo de los años esta región se mantenía con muy poca población. De hecho, los nativos americanos que habitaban en la región solían ser nómadas. Se acercaban a la región para ciertos fines y después se retiraban de la región.
La situación de estos pueblos americanos indicaba que asistían por alguna finalidad ceremonial a esta región, precisamente a la zona de las pilas bautismales, que es una región bellísima, y se retiraban. La creencia se volvería a repetir en una situación extraña que ocurrió años después, tras el cierre del Hotel Villa Ventana. El sitio quedó literalmente en abandono. Lo que había sido un elegante edificio muy equipado, tenía su propia planta eléctrica, de pronto estaba en desuso y abandonado. En 1939 un acontecimiento cambió esa historia. En 1939 el crucero de batalla Graf Spee de la Armada alemana llegó a la zona del Río de la Plata, en donde fue severamente golpeado por las naves británicas. Buscando refugio llegó a Montevideo y después de ahí, sabiendo que había ciertos vínculos entre los británicos y Montevideo, deciden mover el barco hacia mar profundo y el capitán hunde la embarcación. El Graf Spee fue enviado al fondo del mar. Bueno, más o menos, parte quedó arriba. El hecho es que la tripulación alemana escapa hacia Argentina y son enviados precisamente al antiguo Hotel Villa Ventana, en calidad de prisioneros, si se les puede llamar de esa forma. Los alemanes, como era su costumbre, y siendo en su gran mayoría marinos técnicos, gente que sabía cómo arreglar cosas, volvieron a darle un auge inusual al hotel. Ahí vivieron, eran muchos, no tengo el dato exacto, pero considerando que la tripulación era de unos 1.400 hombres, y que había habido bajas y algunos habían sido hospitalizados, etc. Bueno, debe de haber habido una buena cantidad de personas ahí dentro. El resultado, aquello floreció nuevamente. Durante el periodo de tiempo que va del 39 al 46, el hotel volvió a su esplendor, salvo por una serie de detalles que se cuentan. Algunos marinos alemanes relataban experiencias raras dentro del hotel, constantes fricciones, pleitos, discusiones. El capitán del barco se había suicidado en 1939 tras el hundimiento de su propia embarcación. Mientras estaba hospedado en un hotel, tomó un arma y se pegó un tiro en la cabeza. La tripulación que fue enviada al Villa Ventana eran soldados, eran militares ordenados, marinos de guerra, muy disciplinados, muy apegados a sus protocolos, nada de cosas raras. No eran nazis, hay que aclararlo, eran marinos. Y como tal, pertenecían a una sección diferente del ejército. El hecho es que estando allí, se contaban cosas como que de pronto se desquiciaban, había pleitos, altercados frecuentes, problemas emocionales. No se tienen datos precisos porque la información era escasa en ese momento, lo que ocurría ahí se mantenía muy ahí, pero se cuenta que hubo varios suicidios dentro de aquel personal que estaba ahí hospedado. En 1946, se termina la guerra, se rinde Alemania, etcétera, etcétera, y en su gran mayoría estos hombres son reembarcados a Alemania, que vuelvan con sus familias. Pero muchos de ellos no se fueron a ninguna parte. ¿Por qué? Porque habían conocido personas y se casan en Argentina, quedándose muchas de estas personas a vivir ahí y contaron su experiencia en el Villa Ventana, y no era muy plácida. Aseguraban que había algo que parecía seguirlos. Cuando esto va pasando el tiempo, se intenta establecer ahí otra cosa, luego otra cosa, un hospital, esto, lo otro. Hubo un tiempo en el que fue, en los años 70, oficinas de un regimiento del ejército argentino. Hubo unas maniobras militares en aquella región y los soldados ocupan el lugar y lo vuelven a arreglar, vuelve a estar muy bonito. Ya no estaba la gran mayoría de las cosas valiosas que había, ya no estaban. Los militares lo vuelven a ocupar y aquello vuelve a tener este vigor, pero de nueva cuenta. Y durante muy poco tiempo permanecen ahí los soldados hasta que se retiran, a pesar de que era un lugar ideal para maniobras, para entrenamientos, tenía mucho espacio, alojamientos, un edificio bastante bueno. Terminan por irse y contar sus propias historias. Se contaba, como usted notó en el relato de Claudia, su suegro, el padre de Rubén, había sido militar y había estado ahí. Y contaba experiencias raras, sucesos que alteraban el orden, militares que de pronto comenzaban pleitos sin ton y son,
Le repito que son periodos extraños. En 1970 y tantos Argentina tenía un régimen militar bastante fuerte, bastante severo, así es que no se prestaba a muchas cosas y los militares solían ser estoicos, firmes, duros, y ahí ocurrían cosas raras. Algunas notas de prensa aseguraban que había habido asesinatos dentro de los propios militares mientras estuvieron en el Villa Ventana. Se van. En los años 80, el hotel es destruido por un fuego, colapsan los entrepisos y solo quedan estos paredones que se ven en las fotos. En todos los momentos que hubo ocupación del espacio, aunque fuera breve, había reportes de situaciones raras, cambios repentinos de humor, altercados, pleitos. Se podría explicar por la soledad del sitio, pero había muchas personas, y cerca de ahí hay una colonia. Por lo tanto, hubo contacto con la sociedad. De hecho, algunos de los marinos alemanes se quedaron ahí. Lo que nos platica entonces Claudia resulta por demás interesante, porque a ella le toca vivir una experiencia aterradora sola con su esposo. En esta región se creía en estas dos presencias, el Huilichu y el Huecufe. El Huecufe era básicamente una entidad maligna, no espíritu, no tenía alma, no era el alma de alguien muerto, sino una especie de elemental o un bajo astral que afectaba a las personas en conjunto. El Huecufe se cree que buscaba los lugares en donde se reúnen muchas personas, precisamente como en el Hotel Villa Ventana, en tanto que el Huilichu o Hualichu era propio de lugares solitarios y afectaba a las personas que se adentraban en lugares solitarios sin protección. ¿Cuál era la protección? En estas regiones también se creía que existía el Ngen, que era el Ngen Huicul o Huincul, que era protector, o el Ngen Ko. Ambos espíritus eran benignos, pero había que pedirlos. Si se entraba en un lugar como la región de las Pozas o la zona alta donde están los cerros, se tenía que pedir permiso. Si se iba a cazar un animal, se tenía que decir por qué lo querían cazar. Si se iba a tomar un fruto, había que decir para qué. Y nunca tomar de más. Lo que hace Claudia es entrar y no pedir permiso. Cuando aquellos caballerangos misteriosos aparecen, no piden permiso, aquellos les advierten que no entren, pero ellos no lo hacen así y deciden seguir adelante. Que eran, bueno, de acuerdo con la tradición, el Ngen se puede presentar en forma humana, para que las personas no se espanten, ya que si se presentara con su forma espiritual sería algo verdaderamente horrible. Así es que se presentan y advierten, tal cual, lo que nos ha platicado. Ahora, lo que le ocurrió estando en la soledad, seguramente era un Hualichu. El Hualichu suele atacar a las personas, pero no físicamente, sino que provoca sonidos, emociones, ruidos, imita los sonidos naturales e incluso puede aparecerse con la figura de una persona de las que están ahí, de tal forma que provoca este espanto terrible. En tanto que el Huecufe lo que hace es sembrar la discordia, dolores, malestares, enfermedades, provoca ira, provoca envidia dentro de grupos de personas, tal como lo que ocurría en el Villa Ventana. Esta región en particular tiene todo eso. Cuando nuestros amigos se van de ahí corriendo, siguen sin pedir permiso y sin ofrecer disculpas por lo que hicieron. La antigua tradición decía que había que hacer eso. Por eso cuando se quedan tirados en la carretera y comienzan a congelarse, y ella pide perdón por haber ingresado sin permiso y hace esta pequeña oración, las cosas cambian. Desafortunadamente, lo que los venía siguiendo, cuando se queda sin su platillo, es decir, sin lo que deseaba de esas dos personas, se va sobre los 3 chicos que iban en el auto y acaba con ellos. Es una historia muy impresionante, nos gustó mucho porque nos está narrando algo que antiguamente se creía, y si hacemos caso de las leyendas y de las tradiciones de los pueblos originarios, lo que Claudia y Rubén enfrentaron estando arriba cerca de las pozas bautismales fue al Hualichu, que molesto se fue sobre de ellos por no haber pedido permiso. De lo contrario, el Ngen les habría acompañado y no habría pasado nada.
¿Qué le parece a usted esta historia? A nosotros nos gustó porque implica todo esto, tiene una correlación directa. Y luego la historia del suegro es muy coincidente cuando ella platica que su suegro les advirtió de lo que ocurría allá arriba. Es lo que hemos encontrado en los textos de la época. En todas estas historias. Actualmente se puede visitar la zona, sí, pero está muy controlado. Ya no es como en los años 90 que podía cualquiera cruzar por ahí, subir, bajar, meterse. Ahora hay un guía que acompaña a las personas, les explica y luego los regresa. No se puede quedar uno allá. En el camping sí se puede uno quedar en la parte baja, pero ya no puede uno andar deambulando por ahí a lo loco. Es preferible. Es preferible porque el lugar tiene una tradición de sucesos extraños. Por ello lo hemos querido compartir con ustedes esta noche. Ojalá y les haya gustado. Aprovecho, claro, como siempre, para enviar un cordial saludo a Adi Rodríguez, que nos acompaña desde Chicago, a Bea Lagares y su hermana, que nos escuchan en España, a Raimundo García. Les mandamos a todos un fuerte abrazo y les agradecemos su compañía. Muy buenas noches y que descansen en paz. Subí la semana pasada, lo tuve que bajar. No quiero entrar mucho en detalles sobre los por qué, pero simplemente les aviso que este video va a ser tal cual fue publicado, a excepción del testimonio del soldado, que simplemente lo voy a relatar yo mismo. Y también, aprovechando la ocasión, vamos a sumar más historias de este lugar y el testimonio de otro soldado que muy amablemente nos brinda sus experiencias. Hoy, y después de mucho tiempo, vamos a tener una historia referida al ámbito militar. Son lugares donde muchos aseguran vivir hechos paranormales, y en algunos casos es tan intenso lo que pasa que todo un regimiento está al tanto de estos eventos. Nos vamos a situar en Misiones, más precisamente en el Regimiento de Infantería de Monte 30, en la ciudad de Apóstoles.
Conoceremos lo que le sucedió a un soldado dentro de este lugar, como así también algunas historias de terceros que se comentan entre sus pasillos. No tengo dudas que va a ser un video muy pero muy interesante con experiencias que les puedo asegurar se van a sorprender. Antes de continuar te pido que no te olvides de suscribirte y compartir este video, así me ayudas a llegar a nuevas personas con cada historia. Vamos a conocer otras historias, como ya les comenté, y a lo largo del video se irán mezclando entre sí para darle un toque diferente a esta nueva entrega. Y al terminar este relato me encantaría contar con sus comentarios para saber qué opinan sobre lo que sucede en este lugar, como así también si alguno vivió un hecho similar. Así que amigos, bienvenidos a un nuevo video. Quiero compartirte algunas experiencias que tuve como soldado voluntario en el Regimiento de Infantería Monte 30 en Apóstoles, Misiones, entre los años 2014 hasta el 2018. Fueron muchas las cosas que pasaron, no solo a mí, sino también mis compañeros y a voluntarios de camadas anteriores. Es algo ya conocido dentro de este regimiento. Algunos lo toman incluso con gran normalidad sin afectarles, mientras que otros tal vez de una forma totalmente contraria. La primera que quiero contarte fue una que pasó dentro de los dormitorios y mientras todos estaban presentes, incluso personal superior. A las 6 de la mañana, o conocido también dentro del ámbito militar como la Diana, todos los soldados estaban despiertos, preparando sus mochilas con todo el equipo para salir al terreno para un entrenamiento. Cuando estaban listos, cada uno de ellos colocó su mochila sobre su cofre personal ubicado al pie de cada una de las camas. Y posterior a esto, mientras se pasaba lista, pasó algo que te aseguro dejó helado a la totalidad de las personas presentes. La cuestión fue que estaban pasando lista de la compañía y de la nada, y a la misma vez, todas las mochilas de los 50 soldados se fueron al medio de la cuadra, así como lo escuchás. Volaron al medio de la cuadra. Se quedaron todos mudos, nadie corrió ni hizo nada, se miraban entre sí, porque no entendían qué había pasado. La cuestión era que la gente antigua de esa cuadra ya sabe y sabía lo que estaba pasando en la compañía. La orden después de esto que pasó fue juntar las mochilas nuevamente y colocarlas sobre el cofre. Se terminó de pasar lista y la cosa quedó ahí. Esto te da la pauta que era algo, al menos para algunos, natural y prácticamente no le daban importancia. Otro suceso fue a un auxiliar de semana. Te puedo asegurar que lo que vivió este hombre es digno de una película de terror. Después de las 9 de la noche se fue a dar una ducha como muchas veces lo había hecho, pero esa noche fue bastante diferente para él. Mientras estaba en pleno baño, se le apaga la luz por completo del lugar. Pensando que alguien le estaba haciendo alguna broma quizás, salió así nomás, desnudo, a encenderlas otra vez. Y ahí fue que pasó algo espantoso. Primero dejó claro que no había nadie, estaba totalmente solo. Se mete otra vez en la ducha e instantáneamente la luz nuevamente se apaga. Y no solo eso, algo lo toma por el cuello fuertemente, lo tumba en el piso de la ducha y lo comienza a arrastrar hacia uno de los baños. Con todas sus fuerzas logró zafarse y salió corriendo desnudo como estaba hasta el puesto de guardia central a unos 70 metros de distancia. Al llegar no podía articular palabra por el miedo que tenía, estaba en shock total y con claras marcas en partes de su cuerpo confirmando quizás lo que él estaba relatando. Algo lo tiró al piso tomándolo del cuello para arrastrarlo con una fuerza sobrehumana para el sector de los baños. Algunos soldados comentaban que a este fantasma de la compañía lo habían apodado como Carlitos y tenían la costumbre de hablarle como para que se tranquilice y no esté agresivo. No sé si esto funcionaba o no, pero algunos lo hacían como para sentirse más seguros estando ahí adentro. Un dato a tener en cuenta fue lo que pasó con un soldado bastante tiempo atrás. Estando de guardia pidió permiso para retirarse un momento. Y así como así, sin que nadie lo espere por supuesto, ingresó en el primer box de la compañía con su fusil y jamás salió, al menos de la misma forma en que lo había hecho. Fue un momento horrible para todos en el lugar, pero aseguran que desde ese mismo día comenzaron a suceder muchas cosas extrañas adentro. Lo que voy a contarte ahora lo viví yo mismo junto a otro compañero. Era verano y te aseguro que hacía mucho calor, era insoportable. El que conoce la zona sabrá a qué me refiero.
Mientras estábamos en la guardia central durante la madrugada, pedimos permiso para ir a buscar algo de hielo, así preparábamos un tereré o algo frío porque no aguantábamos más el calor. Nos autorizaron sin problemas. Esa madrugada la única compañía que estaba abierta era la de comando y servicio, justamente donde sucedió todo lo que te conté anteriormente. Me fui junto a otro soldado que también estaba haciendo guardia y al llegar me quedé en la entrada esperándolo, mientras que él ingresó a buscar el hielo y el agua. Aclaro que el freezer donde tenía que ir estaba en el fondo mismo de la compañía. Cuando entró, pasaron solo unos pocos segundos y empiezo a escuchar algo muy pero muy extraño. Cuando él se va al fondo de la compañía pasaron más o menos unos 15 segundos y se empiezan a escuchar ruidos de chapa adentro. Y ahí me pregunté, ¿qué está haciendo mi compañero? Y solo un instante después de eso, empieza a gritar desesperado. Yo no sabía si entrar adentro o si salir corriendo a pedir auxilio. La cuestión fue que mi compañero sale despavorido para afuera a toda velocidad, me pasa y se va corriendo a la guardia central. Obviamente yo agarré mi casco, mi fusil y salí corriendo atrás de él. Al llegar al puesto central, sumamente asustado, dice que cuando quiso prender la luz, las camas de hierro se empiezan a mover todas al mismo tiempo. Ahí nomás el sargento de cuarto junto a los oficiales que estábamos ahí, que éramos 5, fuimos a la compañía, todos con fusiles y linternas en mano. Cuando llegamos a la compañía y entramos, efectivamente, todas las camas, que eran más o menos unas 40 en total, estaban movidas y desordenadas, no estaban alineadas como normalmente están. En una cuadra militar tenemos que saber que todo está alineado, todo tiene un orden interno, y esa noche fuimos testigos, unos cuantos, que estaba todo hecho un desastre. Salimos de ahí y nos fuimos de la compañía. Te digo la verdad, quedamos aturdidos, no podíamos creer lo que había pasado, era increíble. Fue recién el otro día que varios soldados fueron a reacomodar toda la cuadra. Lo más loco es que no fue ni la primera ni la última vez. Esto pasó varias veces más y a raíz de esto fue que en muchas oportunidades llevaron curas a bendecir la compañía de comando y servicio con la clara intención de que estos eventos se calmen y lo que habitaba el lugar de una vez por todas se vaya. Incluso fue gente de Brasil para limpiar este lugar, pero al menos hasta donde yo sé hoy en día siguen pasando cosas extrañas. El soldado Marcos, si bien no es un nombre real, vamos a llamarlo así para respetar su intimidad, nos cuenta que en este regimiento es sabido que desde siempre suceden hechos paranormales. En una ocasión Marcos vivió un hecho muy extraño y fue tal vez el inicio de varios sucesos paranormales dentro de este regimiento. Yo tenía que hacer servicio a la noche y bueno, yo me presento a la compañía y tenía que hacer servicio de puerta. Tenía que controlar la puerta de la madrugada por si viene el oficial de servicio, por si quiere salir el soldado auxiliar a hacer patrulla. Tenía yo que estar atento por si había alguna novedad. Y se puede descansar ahí, se traba la cama, se traba la puerta con la cama y uno se acuesta a descansar ahí, pero controla la puerta. Y bueno, yo cuestión que agarro la cama, trabo la puerta y me acuesto. Durante las horas de la madrugada, de la noche, siempre sale el soldado auxiliar o el suboficial de semana para hacer patrulla por los puestos de guardia. Y no va que eran las 2 de la madrugada por ahí. Y yo escucho que en la compañía, se escuchaba en medio de la compañía que venían unos pasos, escuchaban pasos. Me levanté y dije, bueno, capaz viene el soldado auxiliar o el suboficial de semana y van a salir. Entonces yo me levanto, me preparo todo y me preparo para abrir la puerta y esperé a que venga. Y no aparecía nadie, no aparecía nadie. Y me pareció raro, pero ahí después de un ratito empecé a escuchar que unos pasos se iban para el fondo de la compañía como para el baño. Yo dije, bueno, capaz el soldado auxiliar se fue para el baño a hacer algo, o a limpiarse, o a hacer la necesidad. Y yo me voy para el fondo de la compañía para ver si era el soldado auxiliar y yo esperaba toparme con el auxiliar o el suboficial de semana y cuando llego al fondo del baño no había nadie. Me pareció muy raro. Encima las luces del baño estaban apagadas. Cuando prendo las luces no había nadie. Recorrí todos los lugares, el baño, el lavadero, las duchas y no había nadie. Se acostó nuevamente y fue casi de inmediato que empezó a escuchar otra vez pasos, pero mucho más claros y que alguien arrastraba las camas de hierro de la compañía. Por esta razón, fue a avisarle sobre esto al auxiliar de semana que estaba descansando y lo que le dijo él confirmó que esto era más común de lo que creía.
Y me dice, mira, dijo, vos acostate a dormir, dijo, tranquilo, dijo, acá normalmente se escucha esos ruidos así, dijo, no dé mucha vuelta, dijo, acá eso es normal en la compañía. Y bueno, yo agarré, me acosté a dormir y se seguían escuchando pasos y que golpeaban las puertas. Y para no hacerme la cabeza, yo agarré, no, porque si no, bueno, por ahí si me hacía la cabeza y iba a agarrar un miedo o algo. Ahora quiero contarte la historia del soldado clase. Hay de hecho una cruz que lo recuerda en este regimiento. Este evento te lo contaban muchas veces cuando tomabas tu primer guardia. Más que nada para que tengas noción de lo que estabas haciendo, que el fusil es algo muy peligroso que hay que usar solo cuando es meramente necesario y estar sumamente atento en todo momento. Esto pasó en la época de la subversión, donde era bastante común y frecuente que ingresen o quieran ingresar al cuartel a robar armamento y equipo, lo cual mantenía todo el perímetro en una alerta constante. Una madrugada, en un puesto de guardia que estaba en una hilera de pinos a un costado, el soldado que estaba apostado ahí se quedó dormido. Para comprender un poco más lo que pasó, hay que aclarar que los relevos de guardia siempre van acompañados por un suboficial, pero esa noche se confió y mandó al soldado solo. Este soldado, al darse cuenta que su compañero estaba dormido, quiso hacerle una pequeña broma. Hizo un ruido y se escondió entre los árboles. En ese momento se despierta el soldado del puesto y, aturdido como estaba, efectuó un disparo sin previo aviso. En ese mismo lugar hoy en día se encuentra una gran cruz en memoria del soldado clase caído esa noche. Pero te cuento esto porque en ese punto pasan muchísimas cosas raras y bastante feas. Primero voy a contarte algo que sucedió en reiteradas ocasiones. Los soldados que solían estar en este puesto durante la madrugada dispararon en muchísimas oportunidades a un árbol en específico. La razón, después de indagar con los soldados que lo habían hecho, fue que veían a un hombre que salía, caminaba unos metros y se volvía a meter en el mismo lugar desapareciendo. Pero también muchas veces aseguraron que una sombra negra los atacaba de una forma muy agresiva. Después que esto se repitió en varias oportunidades, fue que uno de los jefes mandó directamente a talar este árbol, para terminar de alguna manera con esto que estaba pasando. Te voy a contar una historia personal. En una oportunidad estuve apostado ahí, en ese puesto. En un momento me alejo del sector de pinos haciendo mi patrulla y mirando atentamente para todos lados. Miro hacia uno de los lados del sector de parques y no había nada. Sigo vigilando y cuando vuelvo a mirar para ese sector de parques, veo algo espantoso. Era una sombra de una persona a unos 30 metros míos más o menos y te puedo asegurar que me quedé congelado. No podía correr, me quedé con el fusil en la mano y no podía ni siquiera sacar mi linterna ni hacer cualquier otra cosa. Pero lo más feo que me pasó esa madrugada fue algo que me trajo incluso mucho tiempo sin dormir y estuve hasta con un psicólogo tratando este tema. Esa sombra, estando a 30 metros mío como te dije, te juro que en 2 segundos o menos se me puso enfrente. Era más alto que yo y no podía distinguir su cara, porque te aseguro que jamás vi algo tan oscuro como eso. En ese momento fue que me desmayé. Me desperté y camino a Sanidad, mientras mis compañeros me mojaban la cabeza para despertarme. Esto pasó unos minutos antes del relevo. Cuando me preguntaron en ese momento qué pasó, tomé la decisión. De no contar la verdad. Dije que me agarró un fuerte dolor en la pierna que me hizo desmayar. La verdad es que renueva los colores de tu hogar. Vení a Pinturerías Fiorentino. Brindamos asesoramiento y presupuestos personalizados para embellecer tu casa o comercio.
Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Pinturerías Fiorentino. Trae tu proyecto y nosotros le damos color a tu vida. Pinturerías Fiorentino. Te esperamos en Sarandí 620 Merlo Sur, Hipólito Yrigoyen 298 Merlo Norte y Perú 598 Merlo Sur. Pinturerías Fiorentino le da color a tu vida. Pinturerías Fiorentino, automotores, obra artística, decoración. Pinturerías Fiorentino, la primera pinturería de Merlo. Casa Central Sarandí 620 Merlo Sur, sucursal 1 en Perú 598, esquina Libertador Merlo Sur, sucursal 2, Hipólito Yrigoyen 298 Merlo Norte. Bolsas lisas e impresas de papel, baja y alta densidad. Polipropileno con pegamento, trabajos personalizados. Llámalo a Marcelo al 11 56 69 7793. 11 56 69 7793. Jorge Castronovo, asesor de seguros. Autos, casas, integrales de comercios. Jujuy 561 Merlo. Teléfono 0220 483 1263. Jorge Castronovo, asesor de seguros. Atención, Luceli Ford, repuestos para camiones, pick-up y utilitarios, parking, Ford, Dodge, Maxion, MW, 25 años de experiencia en venta de repuestos. Luceli Ford, Constitución 769, teléfono fax 0220 482 0394. WhatsApp 15 38 65 20 40. Luceli Ford. Universo Smart. Electrodomésticos, tecnología y hogar. Celulares en 12 cuotas. Tarjetas y créditos personales. Avenida del Libertador 799, esquina Perón, Merlo, frente a la estatua de San Martín. WhatsApp 11 6211 3039. Universo Smart. Electrodomésticos, tecnología y hogar. Merlo Bulones, Avenida Presidente Perón 26297, esquina Pavón, Merlo Norte, frente a la barrera de Córdoba. Herramientas especiales, eléctricas y neumáticas, herramientas para la construcción, la más alta en variedad de bulones, insumos para soldadura, carga de oxígeno en el acto. WhatsApp 11 61 02 31 69. Merlo Bulones. Veterinaria y semillería La Holandesa, desde 1954 y como desde hace ya 63 años, abre sus puertas en Merlo. Ahora en su nueva dirección, Maipú 744, Merlo Centro. Pedidos al 0220 482 5310. Fábrica de toldos La Moderna. Cortinas, tapicerías, cerramientos, cubrepiletas. Venta de artículos de camping. Cerramientos en PVC, deslizantes, brazos invisibles. Más de 30 años de trayectoria demuestran su compromiso. Solicite presupuesto y asesoramiento gratuito en Suipacha 751, Merlo. Teléfono 0220 482 1616. Y en Francia, 812 Luján. Teléfono 02 323 43 2767. También puede visitarlo en www.toldoslamoderna.com. Mecánica dental Nora Lencina. Arreglos en el acto, dientes fijos, cromos, prótesis, flexibles, acrílicos, limpieza de dientes, blanqueados, descuentos a jubilados y pensionados. WhatsApp 11 6871 1239. Mecánica dental Nora Lencina. Y sonríe ya. Presenta
Cuando lo comparamos con el universo, el planeta Tierra es apenas una partícula diminuta e insignificante, un grano de arena perdido en una vastedad inimaginable, una roca extraña y solitaria ajena al flujo mismo de la realidad. Deprimente, ¿no lo creen? Sin embargo, en este punto azul se ha desarrollado una forma de vida única, capaz de la conciencia, la imaginación y la creación. Hablamos de la raza humana, también conocida como un montón de primates destructivos, curiosos e inconformes. Oye, es verdad, pero no lo tienes que decir tan feo. Si algo caracteriza a nuestra especie es un fuerte sentido de su propia existencia. Nos gusta sentirnos especiales y conectados, así que la infinidad del universo no va a quitarnos nuestras ganas de perseverancia y protagonismo. Es cierto que el universo es infinito y la vida inteligente casi un milagro, pero justo por la inmensidad, no es del todo imposible que haya otros como nosotros allá afuera, criaturas con las que tal vez podríamos comunicarnos. La búsqueda de vida extraterrestre, así como el deseo de viajar a las estrellas, ha acompañado a la humanidad casi desde el principio. Hay mitos, fábulas y cuentos que nos hablan de ir más allá del cielo y conocer seres de mundos lejanos. Ahí tienen el mito japonés de la princesa Kaguya que venía de la luna, o el escrito de Luciano del siglo II, Historia verdadera, sobre una guerra intergaláctica, o hasta Voltaire, que escribió un cuento sobre visitantes de Saturno llamado Micromega. Pero no era más que un ejercicio de fantasía e imaginación, pues no había manera de acercarse a las estrellas. Pero luego llegó el siglo XX y todo cambió. Los avances tecnológicos que logró el siglo XX en aeronáutica y combustibles hicieron posible que la raza humana tuviera las herramientas necesarias para dejar atrás el planeta y hacer sus primeras exploraciones fuera de la atmósfera. El punto máximo de este desarrollo llegaría en 1955 con el surgimiento de la carrera espacial. Así que ya saben a dónde voy. ¡Contexto histórico! La carrera espacial fue una de las manifestaciones de la Guerra Fría. Las entonces potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, competían por ver quién poseía la mejor alternativa política, económica y cultural. En ese entonces, el desarrollo científico y tecnológico era una prueba de superioridad, y como la aeronáutica espacial era lo más avanzado del momento, alcanzar las estrellas se convirtió en una feroz batalla. El último en mandar un hombre al espacio es un Pelmer podrido. Oh no, yo no quiero ser un Pelmer podrido, sea lo que eso signifique. La carrera espacial duró casi 30 años y tuvo grandes resultados, como la creación de los primeros satélites artificiales, la primera caminata espacial, el primer hombre en la luna y hasta la estación espacial. Para la década de 1970, la órbita terrestre ya estaba llena de objetos humanos con misiones científicas, militares y de comunicación. Había mucho que aprender del universo, así que los proyectos de mandar naves, satélites y sondas continuaron como una prioridad para las potencias mundiales. El sueño de conocer el espacio se había vuelto una realidad, y con un horizonte tan vasto frente a nosotros volvió el vacío y la duda. ¿Seríamos los únicos en este enorme universo? El agente Mulder diría que no. Alerta de chiste para viejos, alerta de chiste para viejos. Por supuesto que este contexto dio lugar a un boom de la ciencia ficción, pero la realidad había demostrado otra cosa. El espacio está muy vacío y las distancias son enormes. Las posibilidades de encontrar algo o a alguien en las proximidades de la órbita terrestre son bajísimas. Aunque habíamos logrado lo imposible, de alguna manera quedaba en evidencia lo solos que estábamos. Pero no se decepcionen, aunque es cierto que parecía poco probable un encuentro accidental, había una persona que estaba convencida de que podíamos establecer comunicación con otras especies en la galaxia, y que además era algo que valía la pena intentar. Ese individuo no era otro que el mismísimo Carl Sagan. ¡Carl Sagan! ¡El ídolo de los nerds! Carl Sagan fue un brillante y carismático astrofísico estadounidense. Ganó renombre entre la comunidad científica por sus investigaciones sobre la atmósfera de Venus, pero saltó a la fama gracias a su labor como divulgador de la ciencia, primero con sus libros y más tarde a nivel mundial con su serie de televisión Cosmos. Y creía en la vida extraterrestre. Y nosotros creemos en ti, Carl Sagan, creemos en ti. Pero no hay que confundir la visión de ufólogos charlatanes con la de Carl Sagan.
Sagan era promotor del pensamiento crítico y estaba convencido de que, por la vastedad del universo, era seguro que en alguna parte hubiera surgido vida, en particular vida inteligente. Sin embargo, reconocía la dificultad de que dos seres racionales se toparan en un cosmos infinito. Sin embargo, el encuentro cara a cara no era la única alternativa para comunicarse con razas espaciales. A Carl Sagan se le ocurrió que si no podíamos visitarnos, por lo menos podríamos mandarnos mensajes. El equivalente a lanzar botellas con mensajes al océano. Pero estas botellas tienen más foquitos y cuestan millones de dólares. Hay que tomar en cuenta que además de ser un gran científico, Sagan era una celebridad, lo que le garantizaba acceso a un gran número de proyectos en instituciones científicas y militares como la NASA. Y cuando Sagan dijo: deberíamos mandar un mensaje al espacio con información sobre la raza humana, la NASA respondió: es absurdo y peligroso, Dr. Sagan. Imagine las consecuencias de enviar nuestra ubicación e información como especie a unos alienígenas que podrían conquistarnos y aniquilarnos. Pero, como nos cae muy bien, le damos permiso. ¡Adelante! A principios de los años 70, la NASA planeaba la misión Pioneer, el envío de las primeras sondas de exploración que viajarían más allá del cinturón de asteroides. La misión consistía en llegar a Júpiter y recabar información del planeta gigante. Se trataba del objeto humano que se alejaría más del planeta Tierra, lo que daba la oportunidad perfecta a realizar el ya conocido deseo de Sagan, por lo que fue invitado al proyecto. La Pioneer 10 llevaría en su estructura una placa de aluminio anodizado en oro con un mensaje para cualquier forma de vida allá afuera. La placa del Pioneer fue diseñada por Carl Sagan, su amigo el astrofísico Frank Drake y su entonces esposa, la artista e ilustradora Linda Salzman. Se trataba del primer mensaje pensado explícitamente para una mente no humana. ¿Pero acaso eso es posible? ¿Podemos crear un lenguaje realmente universal para criaturas extraterrestres que probablemente no compartan nuestro sentido de la comunicación ni nuestros sentidos más básicos? ¿En qué estabas pensando, Carl Sagan? Sin contexto de nuestra civilización sería muy difícil establecer un mensaje, así que había que elegir un lenguaje capaz de ser comprendido por cualquiera. El lenguaje científico. ¿Lenguaje científico? Sí, la única constante en este universo es que todo lo que existe en él está sometido a las leyes de la física y de la química, así que si ponemos todo en números binarios y con referencias científicas, seguro funcionará. En realidad no estoy seguro de que eso... ¡Ciencia! Bueno, dejaré mis comentarios al respecto para el final del video. Al final, la placa contó con 4 elementos principales. En la esquina superior izquierda, una representación del átomo de hidrógeno en 2 estados diferentes de energía. Al ser el elemento más abundante en el universo, es claro que cualquier forma de vida inteligente lo habrá estudiado, por lo que tenemos un punto en común. Además, el cambio de hidrógeno a este otro estado de energía genera una onda que puede ser medida en tiempo y espacio. La onda mide 21 centímetros y existe por unos 7 nanosegundos, así que podemos usarla para que los alienígenas entiendan una escala amétrica con la que podemos medir todo en el universo. ¿No es eso innecesariamente complicado? Y por eso es genial. ¡Ciencia! Con esa medida en mente, se diseñó el resto de la placa, que está escrita en binario por ser un lenguaje matemático. A la derecha, se incluyó un esquema de los cuerpos masculino y femenino de la raza humana, y al fondo, un esquema de la nave Pioneer para entender las proporciones. Dato extra, como pueden ver, los personajes están desnudos, y cuando eso se supo, hubo todo un escándalo de la sociedad estadounidense que lo consideró indecente, y por eso al final el cuerpo de la mujer no está dibujado con mucho detalle. ¿Alguien quiere pensar en nuestra reputación interplanetaria? No queremos que los aliens piensen que somos unos descocados. ¿No es usted una mujer del siglo XIX? Su comentario me parece ofensivo, pero lo dejaré pasar porque es Carl Sagan y a todos nos cae muy bien. Del lado izquierdo hay un mapa que marca la ubicación de nuestro Sol en relación a los 14 púlsares más cercanos. Y por si quedaba duda, en la parte inferior hay un esquema del sistema solar que indica dónde está la Tierra. Hasta le puse una flechita que dice que de aquí salió la nave Pioneer. Así que los alienígenas sabrán exactamente dónde estamos. Aunque revelar nuestra ubicación a un enemigo alienígena es un error táctico terrible, debo de decir que su placa está muy bonita, Dr. Sagan. Es un trabajo brillante que solo pudo ocurrírsele a un verdadero genio.
¡Oh, un marihuano! ¡Somos polvo de estrellas! Te dije que esperaras en el auto. El Pioneer 10 fue lanzado en marzo de 1972. Al año siguiente alcanzó Júpiter y en 1983 se convirtió en el objeto humano que más lejos había llegado en el sistema solar. Y para 1997 ya se había perdido en el vacío del espacio. La placa fue considerada un gran logro de la iniciativa humana. Sagan creía con optimismo en el papel que nuestra especie debía desempeñar en el universo como raza inteligente. Tan popular fue su idea que en 1973 se añadió otra copia a la placa de la nave Pioneer 11. Pero la cosa no terminó ahí. Sagan y sus amigos continuaron pensando en maneras de enviar mensajes al espacio en búsqueda de vida extraterrestre. Por ejemplo, en 1974, Frank Drake, que también era fundador del SETI, la Asociación Científica para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, codificó en una señal radial en binario un mensaje que incluía la localización del planeta Tierra, nuestro sistema numérico, la estructura del cuerpo humano e incluso nuestra información genética. Si los aliens quieren saber nuestro núcleo biológico, se los daremos. Solo para que quede constancia, me sigue pareciendo una idea terrible. El mensaje fue enviado desde el observatorio de Arecibo en Puerto Rico hacia el cúmulo globular M13, donde se espera que llegue en alrededor de unos 25 milenios. La señal es conocida como el mensaje de Arecibo y suena así. ¡Sideral! El SETI ha seguido mandando mensajes radiales e instalando antenas receptoras en caso de que a nosotros nos llegue el mensaje de otros planetas. Igualito que en la película con Jodie Foster, Contacto. Yo escribí el libro en el que se basaron para esa película. Sin embargo, Sagan aún pensaba que los mensajes que habían hecho eran insuficientes. Consideraba la placa como una mera tarjeta de presentación. Lo que él quería era enviar al universo una idea más compleja de lo que era la humanidad, sus expresiones, sus culturas y sus manifestaciones únicas. Y la oportunidad llegó en 1977 cuando la NASA preparaba un nuevo proyecto para adentrarse en el espacio profundo, la misión Voyager. Los Voyager eran dos sondas espaciales con la misión de ir más lejos que cualquier otra nave. Su misión era abandonar el sistema solar y adentrarse hacia lo desconocido. Eran el vehículo perfecto para llevar el mensaje humano todavía más lejos. Al principio, Carl Sagan pensó en una placa más grande, pero después de consultarlo con varios expertos, decidieron que el mensaje adaptaría una forma más interesante. Enviaremos el mensaje en un disco dorado con su propio tocadiscos. Así no solo agregaremos esquemas, podremos mandar sonidos, música, incluso codificar imágenes en el espectro de audio. ¡El poder del rock, maestro! Sagan convocó a un gran grupo de colaboradores para reunir en el disco lo que consideraban representaría mejor a la raza humana. El disco incluye un montón de diagramas científicos sobre nuestro ADN, nuestras matemáticas y nuestra ubicación en la galaxia. También se grabaron saludos para los extraterrestres en 55 lenguajes diferentes, que van desde holas muy someros hasta bendiciones y mensajes de paz. O mi favorito, el saludo Rajashtani que dice: hola, nosotros somos muy felices aquí, esperamos que ustedes sean muy felices allá. Una manera elegante de decir mucho gusto, pero no nos visiten. Se incluyeron además sonidos naturales del planeta Tierra, y por alguna razón las ondas cerebrales de la comunicadora de la ciencia, Ann Druyan, quien más tarde se casaría con Carl Sagan. ¡Qué hermosas ondas cerebrales, nena! Una de las partes más importantes fue una selección musical de 27 melodías de todo el planeta. Incluso se invitó a John Lennon a ser parte del comité de selección, pero no pudo porque en esos momentos estaba fuera de Estados Unidos evadiendo al fisco. ¡Across the universe, tarados! Se dio primacía a la música de Bach por su proporción matemática, porque ya saben, ciencia, el lenguaje universal. Pero también hubo piezas populares, clásicas y folclóricas de todo el mundo. Y una de las canciones es mexicana, una pieza de mariachi llamada El Cascabel de Lorenzo Barcelata. Se las pondría aquí, pero ya saben, copyright, así que búsquenla en YouTube. Finalmente se añadieron 116 fotografías, que iban desde cuestiones científicas a paisajes naturales, muestras de nuestra anatomía y fases del desarrollo biológico, pero sobre todo, imágenes de la cultura humana,
construcciones, familias, ciudades, personas y diversas actividades. De acuerdo con el artista John Lomberg, encargado de reunir las fotografías, se evitaron deliberadamente imágenes de guerra, enfermedad y muerte, porque deseaban que lo que se preservara de la raza humana fuera la mejor parte de nosotros. Y es aquí donde tengo un problema, porque si la misión era mandar una versión muy compleja de lo que era la humanidad a los extraterrestres, ocultar nuestro lado más oscuro es un tanto hipócrita, ¿no? Somos científicos blancos y ricos de los años 70. Estamos llenos de optimismo. La ciencia lo puede todo. Es buena y justa. Nos lleva a las estrellas y nos hace mejores. Pero el sentido de representar a la humanidad es hacerlo con todas sus facetas. Si omitimos la guerra, la muerte y la enfermedad, estamos realmente mintiendo. Entonces mandamos al espacio un mensaje ingenuo y maniqueo como perfil de Tinder. Estoy seguro de que algún historiador, filósofo o sociólogo del proyecto Voyager debió haber visto esto. Y esa fue la razón por la que no invitamos a ningún humanista. Son muy deprimentes. Aquí el mensaje que queremos es muy claro. Los humanos roqueamos. La ciencia manda. O sea que fue un proyecto para comunicar lo que es la humanidad, pero no invitaron a ningún humanista. Eso explica muchas cosas. El disco hecho de oro, cobre y aluminio fue terminado con éxito. Y en 1977, 2 copias fueron lanzadas al espacio a bordo de los Voyager 1 y 2. Al día de hoy, el Voyager 1 es la sonda espacial que más lejos ha llegado. En agosto de 2012 se convirtió en el primer objeto humano de abandonar el sistema solar, libre del influjo gravitatorio y campo electromagnético de nuestro Sol. Ahora vaga realmente más allá de las estrellas y a bordo lleva el mensaje humano que Carl Sagan había imaginado tantos años antes. Pero además del gran sueño realizado, queda la pregunta: en caso de que estos mensajes caigan en manos extraterrestres, ¿tienen la posibilidad de ser descifrados? No, la respuesta es no. Una vez terminado el optimismo científico de la misión, varios académicos y estudiosos han determinado que los mensajes de la placa y el disco son prácticamente indescifrables, ya no solo por la posibilidad de que los aliens ni siquiera posean sentidos como los nuestros, sino lo que Sagan y sus amigos olvidaron es que el lenguaje es un producto cultural, incluso el lenguaje de la ciencia. Puede que todos en este universo estemos sujetos a las leyes de la física, pero eso no significa que lo expresemos en los mismos términos. Ya el historiador del arte Ernst Gombrich había advertido que cualquier mensaje depende de un conocimiento previo, por más que quiera asumirse como universal y entendible por sí mismo. Es decir, que imágenes que nos parecen tan directas como un círculo, una flecha o unos humanos desnudos, dependen del conocimiento previo de dichas formas. En otras palabras, si nunca has visto una flecha, es imposible reconocer su significado, su sentido de la dirección y la abstracción que representa. Y si a eso le sumamos los sonidos, las representaciones numéricas y hasta los colores, bueno, la cosa se complica. El problema con el mensaje de Sagan es que acepta que los términos humanos, físicos, culturales y psicológicos pueden aplicar a contextos no humanos, lo que resulta aún más remoto que la posibilidad de que las naves sean encontradas por otras formas de vida. Tal vez hubiera salido un poco mejor si hubieran contratado a un lingüista como en esa otra película con Amy Adams, Arrival. Esa no la escribí yo. Sin embargo, aunque los mensajes sean indescifrables, la placa del Pioneer y el disco dorado tienen un especial sentido histórico. Representan un momento en que la ciencia espacial encendió una chispa de optimismo para entender nuestra propia existencia con perspectiva. Solos en el universo, pero llenos de un deseo de trascendencia y conexión. Los mensajes de aquellas naves llevan un fragmento de nuestra conciencia y sentir humanos, un logro científico sin precedentes y una prueba de nuestra existencia que permanecerá incluso cuando se termine la vida en la Tierra. Como Carl Sagan dijo alguna vez, si algo ha de reconfortarnos de la existencia de estos mensajes, es que llegará un momento en que se convertirán en el vestigio más antiguo de lo que fue nuestra civilización. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Ustedes piensan que estos mensajes algún día llegarán a manos extraterrestres? Cuéntenos en los comentarios.
Si aprendieron algo nuevo, no olviden dar un like y sobre todo suscribirse a Bully Magnets. Y para los que quieren dar un paso más allá, recuerden que pueden apoyarnos a través del sistema de membresías de YouTube o nuestra página de Patreon. Yo soy Andrés Alba y les digo hasta la próxima. ¿Les gustó, mi amigo? Muy bueno, pero no estoy de acuerdo en que el número binario no sea correspondido a una matemática que no sea de nuestra cultura y de nuestro planeta. Carl Sagan lo explica bien, son números binarios que se corresponden a todo el universo. Es verdad. Sigo apoyando la moción de Carl Sagan. Lo que me parece lo otro es algo que no lograron entenderlo o piensan que ese número binario, porque se les ocurrió pensar en su hipótesis, no va a ser entendido ni correspondido. Me parece un ataque a la ciencia de Sagan lo que hicieron. Es personal. Es parte de la juventud que está recreando hoy por hoy estos temas, ¿no? Tenemos que escuchar todo. Sí, hay que escuchar todo. Hay que escuchar todo, porque la nueva generación tiene su opinión al respecto. Y bueno, en algunos conceptos cambian algunas cuestiones que tienen que ver. Y es aceptar. Sí, eso pero... me hace acordar, digo eso que... me hace acordar, por ejemplo, a mi amiga Ángela, de acá del partido de San Miguel, que ella genera ropa de una, digamos, gama muy moderna. Y tiene muy buenos diseños. ¿No es cierto? Le mando un saludo de acá a Satori. La saludamos. Es una maravillosa creadora de diseños espectacular y que bueno, la verdad que como se llama, da placer ver sus videos en Facebook y demás. Lo recomiendo. Y pasa el Facebook al aire. Sí, Satori Kenza está en, ¿cómo se llama? En Facebook, lo van a encontrar. Y el tema es que a pesar del tiempo, uno se va acomodando a los nuevos placeres y gustos de las nuevas generaciones. Eso es muy importante. ¿Cómo interpretan las nuevas generaciones estos temas? Porque hoy por hoy tenemos miles y miles, por ejemplo, de celulares, ¿no? Pero ninguno tiene una imagen directa, por ejemplo, de un extraterrestre frente a frente. Entonces tenemos muchísimas imágenes, pero no tenemos una realidad así que digamos... No tenemos una realidad concreta o reconocida de las fuentes científicas. Claro, exactamente. No hay un consciente colectivo, no han instalado un consciente colectivo al respecto. Exactamente. O no lo han aceptado. Es muy importante. El consciente colectivo se va a manejar de acuerdo a lo que es oficial a nivel gubernamental y primero a nivel científico, ¿no? Cuando todos los científicos se reúnan y digan, sí, esto es cierto. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esos científicos que niegan el número binario, porque Sagan lo explica bien, es un número que pertenece a todo el universo. Es igual que la astrobiología, dice que el universo se creó con una sola semilla, y esa semilla es inherente a todo nuestro universo. O sea que otros sistemas solares tienen la misma semilla. Y bueno, si hablamos de germinación, también podemos hablar de números matemáticos. Y si es una civilización más avanzada, la puede llegar a entender perfectamente. Yo recuerdo un caso, no sé dónde guardé el audio, pero de un encuentro entre astronautas y seres extraterrestres, y los astronautas, como no saben cómo comunicarse, usan el número binario de Sagan. Y ellos le responden y le dicen, sí, nosotros usamos los mismos números. Ojalá pueda volverlo a encontrar ese audio. Y bueno, y eso da una pauta de que
Yo te digo, el problema, no quiero insistir ni ser redundante, pero me parece que le está tocando la cola a los científicos, ¿viste? ¿Qué te parece? Y bueno, como siempre hay un mundo académico muy antiguo, muy clásico, no quieren apartarse de ahí. Tengo un O el miedo, o el miedo de esas sociedades a entrar en un conocimiento mucho superior que no lo entiendan y bueno, que le cause miedo. Lo que no se entiende causa miedo. Dígame. Que tengo un saludito, ¿lo escuchamos? Diga. Pero muy buena noche escuchando Café Ufológico. Diego y Estela de Noche de Recuerdos. Besitos a todos. Muchas gracias, Diego y Estela. Nos están escuchando desde allá, desde su casa, en la cómoda plenitud del calor, tras esa estufita que les debe estar calentando el ambiente. ¿Y hay más mensajes? ¿Eh? ¿Hay más mensajes? No, tenemos, pero tenemos todos mensajes hablados de Cecilia Enrique. Le mandamos un beso enorme a Cecilia, que nos está escribiendo, nos agradece. A Satori, que nos dice, te quisiera mandar un mensaje, pero tiene vergüenza, pero bueno, nosotros le decimos que queremos que nos mande un mensaje. Tenemos a Camila, que también nos está escuchando. Camila, que como se llama, estuvo con nosotros, compartió una noche de tarot egipcio, ¿te acordás? Sí, nos manda saludos. Tengo algo de Carlos Blanco, un niño prodigio que habla... No, perdón, de Carl Gustav Jung, que habla del tarot. Interesante, lo vamos a pasar en alguna otra pasar a Cecilia, que nos está escuchando desde Palermo a través de la qué bien, qué linda zona. Y le está gustando el tema, se conmueve con el tema ufológico, le gusta mucho y se siente atraída a través de esto. Carmona, nuestro querido amigo, un amigazo que, como se llama, obviamente nos escucha siempre, el ingeniero Eduardo Mora, que no me mandó ningún mensaje, dijo que me iba a mandar un mensaje y me dejó colgado. A nuestro compañero, el Guille, que siempre nos acompaña también, el Guille que tiene su taller de autos y, como se llama, y da clases de motores y demás acá en Merlo, así que también a él le mandamos un abrazo enorme. A Mabel también nos está escuchando, Mabel de acá del parque de San Martín, de la localidad de San Martín. El gato Rubén Sánchez, que nos está escuchando, obviamente. Mi hermana María Teresa y mi cuñado Jorge, que también están ahí. Griselda, que también nos está escuchando desde Capital Federal. Griselda de Capital Federal, que es conocida tuya. Es una amiga también que nos escucha a través de la cartelera. Y mi hija, obviamente, Daniela. Daniela, muchos saludos, Daniela. Es un poquito tarde, pero nos está escuchando. Mandá saludos grabados, Daniela, para Café Ufológico. Contá tu historia, OVNI. ¿Y cuándo vas a venir para Buenos Aires? Cuando llegue, veremos. Germán, que nos escucha desde La Plata. Germán de La Plata. Mirá la gente que tenemos. María, que anda con el remis dando vueltas por ahí, por la zona de Paso del Rey, Moreno y demás, y nos está escuchando a través del celular. Vamos, Carla también nos está escuchando desde La Plata. Emanuel, que nos escucha desde Quilmes. Marcelo, que nos escucha desde Malvinas Argentinas. Patricia, que nos escucha desde dónde nos escucha, no me acuerdo dónde nos escucha, pero por ahí nos escucha. Sé que te mandamos un beso enorme, Patricia, no sé de dónde me escucha. De Tigre, desde Tigre nos escucha, aquí estoy mirando. Patricio, que nos escucha de General Rodríguez. Ahí en Tigre debe ser zona OVNI también, Patricia, seguramente tenés algo para contar. Puede ser, sí. Porque la zona norte es muy visitada. Mucho. Gustavo, que nos escucha desde Quilmes. Carla, que nos escucha Carla ya nos mandó 2 mensajes, así que nos saluda desde un montón de gente. José Luis, que nos escucha desde acá, desde Centro Capital también. Y está todos mis primos y mi parentela en España y compañía. Y en España ya es tarde. Están escuchando.
Y por supuesto la directora de la radio, la señora Mónica Sequeira. Que Mónica Sequeira, ¿cuándo va a venir aquí a compartir unas ricas empanadas que traiga? Pobre Mónica. No, que venga Mónica, hace rato que no viene al programa. ¿Te parece? Sí, Y tendríamos sí. que decirle, ¿no? Ella tiene un programa de radio también, nos podría hacer una entrevista en su radio, así nos difundimos un poco más. Por supuesto. Acá tenemos que romper los prejuicios y avanzar con el código de que la gente participe. Sí, tienen que participar y contar cosas. Manden el saludo que ustedes quieran. Digan, mira, no me gustó, Edgardo, el programa. No me gusta cómo hacen la locución. O me gusta. Nosotros aceptamos todo. No Y que nos preocupa. cuente sus experiencias. Porque Y sabemos sí, que hay las muchísimas experiencias. Y hay gente que no tiene experiencia, pero por lo menos te dice, mira, yo cuando íbamos ahí en el Café Río 54, venían muchas personas. O sea, venía la persona que venía a contar la experiencia y venía un amigo. Y cuando se le preguntaba, dice, no, yo vengo a acompañar a mi amigo, pero por curiosidad, no creo en esto, ¿viste? Pero por curiosidad, por querer aprender un poco más, vengo. El tema es así, es libre. Diga, ¿qué más? Le propongo un tema musical. ¿Un tema musical? ¿Le gusta? Sí, porque, escuché, espere, no se vaya. Quiero decir algo, porque la entrada musical fue de Astor Piazzolla, Invierno Porteño. Después siguió Libertango. Luego, Tanguera de Mariana Mores, un tango que me gusta muchísimo. Y ahora siguen dos de Goyeneche o uno de Goyeneche, según lo disponga Héctor Omar. Balada para Noche de tango, noche de tango, de invierno, está lindo para escuchar nuestra cultura, nuestra música. Solo Balada para un loco tengo. Balada para un loco ¿y cuál otro? Y dice Balada para un loco. ¿Qué hora es? ¿Es muy tarde? Pues no tiene la última curda de... no, pero ya es muy tarde, sí. ¿Balada para un loco le gusta más? ¿Cómo? ¿Balada para un loco? Balada para un loco. Y bueno, pero nos vamos despidiendo, Mar. Bueno. Sí, nos vamos despidiendo recordando que el martes es el Día de la Bandera. El Día de la Bandera. 20 de junio. Lo recuerdo para mi madre, que nació un 20 de junio. Y es un día muy importante. Tan importante que pesa sobre la actualidad del país. Próximas elecciones, discusiones políticas. La Argentina se dividió en dos etapas de su vida, la de los héroes y la de los antihéroes. Ustedes ya saben quiénes son los antihéroes, pero yo no tengo problema en decirlo. Son los políticos. Y como decía Félix Luna, mucho de la política argentina hay que entenderla desde la conquista española. Cuando los españoles terminaron la guerra, vencidos, tuvieron la inteligencia de seguir metidos en la política. Así decía Félix Luna. Le voy a contar algo insólito. ¿Usted puede creer que aún hay territorios que no le pertenecen a nadie? ¿Son los territorios de nadie en el mundo? No, ¿a qué se refiere? Hay muchos territorios que son de nadie. Por ejemplo, hay territorios por los que la humanidad se pelea. Y discuten y hacen guerras y se enfrentan y pelean por las divisiones de un pedazo más, un pedazo menos de tierra. Y sin embargo, en el mundo hay espacios que son tierra de nadie. ¿Así? ¿Cuáles son? Muchos. El próximo programa le voy a traer una lista de los espacios, territorios de nadie. Y le voy a dar, por ejemplo, un anticipo. Australia. ¿Australia? Sí. Australia de la reina de Inglaterra. ¿Dónde? Australia es prácticamente la mitad de lo que tiene de territorio América del Sur. Y tiene 24 millones de habitantes. Sí, súper avanzado. Yo tengo un amigo que vive en Australia. 24 millones de habitantes en un territorio que en América del Sur hay 120 millones. En la mitad tendría que haber 60 y ahí hay 24.
Así que imagínense, le voy a contar la historia de Australia. ¿Por qué Australia es un territorio de nadie? Bueno, y yo como una noche filosófica me voy con todos los filósofos que junté. Cuando empieces a enojarte sin control, recuerda que no hay nada varonil en la ira. Es la cortesía y la amabilidad lo que define a un ser humano y a un hombre. ¿Sabe quién lo dijo esto? ¿Quién? Marco Aurelio, Marco Aurelio, emperador y filósofo romano. Proverbio árabe: quien quiere hacer algo, encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa. Qué grande eso, ¿eh? El proverbio árabe. Conozco mucha gente con excusas. Pedeuspensky: solo unos pocos tienen interés en usar esta vida para desenterrar su esencia y desarrollar el alma. Muchos mueren como llegaron. Esos son los políticos. ¿Qué te parece? Muchos. Y no estamos ofendiendo, porque a instancia de una fecha patria, donde muchos héroes construyeron nuestra patria, nuestro país, nos encontramos en un camino que parece que la oscuridad nunca más le permite al sol nacer. Pero acuérdense, el sol va a salir de noche. El hombre profundo es visto como comediante, porque para ser comprendido por los demás debe simular superficialidad. Friedrich Nietzsche. Qué lindo. Muy bueno. Prefiero el bastón de la experiencia que el carro rápido de la fortuna. El filósofo viaja a pie, Pitágoras. Qué grande Pitágoras, ¿eh? Este es un genio. Y el que más me gusta: los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico. Y los países... A ver, espere, lo voy a volver a leer. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico. Y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara. Cara es la ignorancia. Bernardo Hussein, argentino, Premio Nobel de Medicina, 1944. Y para mi amigo Guillermo, lo que dijo el Buda una vez, dice que la verdadera guerra no existe entre el bien y el mal, decía el Buda, pero sí entre el conocimiento y la ignorancia. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, no, ya nos vamos. Buenas noches y hasta el viernes próximo. Gracias Héctor Omar por su participación. Siempre Héctor Omar es todo un filósofo también, Gracias, mi amigo. Si podemos llamarlo el Marco Aurelio del futuro. Del futuro. Nos vemos el viernes próximo. Muchas gracias por escuchar Café Ufológico. Muchas gracias a radiolacartelera.com.ar por retransmitirnos, a la señora Mónica Sequeira y al director Eduardo Del Bono y FM 91.1 Radio Ciudad de Merlo por auspiciar este humilde y sencillo programa que se llama Café Ufológico. Y a todos nuestros oyentes. Y a todos los oyentes, muchísimas gracias. Esta cosita de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salir de tu casa por Arenales, no de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente detrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo DJ de primer polizón en el viaje a Venus. Medio menor en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan 3 luces celestes y las naranjas de frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio volando y medio bailando me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao. Piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un
corso de astronautas y niños con un vals. Me baila alrededor, bailar, vení, volá. Ya sé que estoy piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. El loco, cuando anochezca tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. El loco, como una acróbata de mente saltaré.